Eran alrededor de las 8:30 de la noche del miércoles 20 de octubre cuando llegamos a la cuadra 1 del pasaje Zarratea en Breña. Buscábamos al ex jefe de campaña de Pedro Castillo, Richard Rojas. Por esos días, Rojas había sido designado embajador de Perú en Venezuela. Nombramiento cuestionado ya que es investigado por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial. Sospechábamos que una reunión con el presidente podría tener lugar ahí en la casa, ya que Rojas no se había aparecido en Palacio de Gobierno. Al llegar, confirmamos que nuestra sospecha podría confirmarse en cualquier momento. 3 motos y una camioneta de la Subunidad de Acciones Tácticas SWAT prohibían el tránsito de los carros en la esquina del pasaje Zarratea con el jirón Recuay. En el otro extremo, 2 patrulleros cerraban la calle en el cruce con la avenida Bolivia. Además, policías a pie y patrulleros a 2 cuadras a la redonda resguardaban la zona. Tan extremas medidas de seguridad hacían pensar que el presidente estaba en la casa. Sospecha que confirmamos a las 8:47, cuando la camioneta Jeep de placa EGI 556, que suele transportar al mandatario, salió de la cochera para cambiar de posición. Mientras el auto se acomodaba, el sobrino del presidente, el joven Fray Vázquez Castillo, salía a escena para recibir a las visitas. La seguridad más cercana al mandatario, en casacas negras y pantalones beige, hacía guardia en la puerta. Se pusieron más atentos cuando a las 11:01, estos 2 misteriosos hombres llegaron y fueron recibidos por el sobrino presidencial. Entonces, decidimos acercarnos. Buenas noches. Disculpe, ¿reunión con el presidente? No. Antes de entrar, los 2 hombres esperaron cerca de 1 hora en este auto guinda de placa AGU 254, que pertenece a la compañía Empresa de Representaciones María de Jesús. El chofer negó que sus acompañantes hubieran entrado a la ya famosa Casa Zarratea. ¿Qué tal? Disculpe, ¿tiene una reunión con el presidente? No, pero las 2 personas que estaban en el carro entraron a la casa del presidente. ¿Usted no está aquí con 2 señores? No, ¿atrás? ¿O el de adelante? Ya, gracias, disculpe la molestia. 44 minutos después que la policía advirtiera nuestra presencia, el presidente dejaba la casa. El malestar de sus custodios era patente. Quien también lucía incómodo era Fray, el sobrino del mandatario. ¿Es normal que el presidente tenga reuniones aquí? Hola. Solo eso, por favor, ¿no me podrás decir? El presidente se fue, pero los 2 hombres misteriosos no. El auto guinda que estaba listo para recogerlos se acercó a la esquina del pasaje Zarratea con el jirón Recuay, pero al darse cuenta que aún no nos íbamos, aceleró. Es entonces cuando un encubrimiento extraño empezó. A las 12:01, este lujoso BMW llegó a Zarratea para rescatar a los visitantes, mientras el auto guinda daba vueltas a la manzana. Hola, ¿qué tal? Para nuestra sorpresa, a las 12:20, el sobrino del presidente salió y se fue en el persistente auto guinda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás esperando allí? 12 minutos después, la policía nos interviene por primera vez. ¿Pero quién ha llamado a los vecinos? Sí. Pues han estado tomando fotos, grabando, no sé. Y luego por segunda vez. ¿Sabes lo que pasa? Han llamado a unas personas y han reportado como vehículos sospechosos. Y nos cayó hasta una tercera intervención policial, mientras el auto guinda y el sobrino presidencial volvían a Zarratea para lograr que el BMW recogiera a los 2 hombres misteriosos. Pero una vez más, al vernos, abortaron. Es entonces cuando la policía se pone hostil y hasta llega el comisario de Breña. Intervenga al señor, por favor. Hasta 3, hasta 4 minutos de trabajo, señor, como policía. Intervenga al señor. La especial molestia del comisario tenía también una motivación especial. Hay un vehículo que se llama Guinda, que se ha acercado, indicándonos mismo que hay unas personas que están... Un guinda de placa AGU. Ya era la 1:20 de la madrugada. Los misteriosos visitantes no salían. El BMW se fue y en su reemplazo llegó esta camioneta al rescate.
Pensando que ya no estábamos, salieron. Salió. La duda nos hizo seguirlos. Llegamos hasta la zona de Campoy en San Juan del Urigancho, donde uno de los hombres bajó. Una pregunta, quería saber cuál es el motivo de la reunión con el presidente. No, tranquilo. Sí, pero quería saber el motivo, ¿por qué tanto misterio? Yo voy a visitar a mis amigos, nada más. ¿Es su amigo el presidente? No, a mis amigos. ¿Qué? ¿A quién visitó entonces? ¿Cómo? ¿A quién visitó? A mis amigos, Tania. ¿Usted no se reunió con el presidente? No, yo para nada. Pero su sobrino lo buscó y lo hizo entrar. No, pero para nada. Ninguna reunión. ¿Su nombre? ¿Ah? Carlos Ponce. Todo era tan extraño que se prestaba para toda clase de sospechas. El secretismo, el encubrimiento. ¿Acaso el presidente estaba rompiendo la ley de transparencia? Esa misma ley que le exige que informe al país con quiénes y para qué se reúne. Esa pregunta nos motivó a iniciar un seguimiento intermitente a lo que ocurría en la cuadra 1 del pasaje Zarratea. Nuestra guardia empezó el viernes 5 de noviembre. Ese día a las 9:41 llegó el auto blanco que Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, usaba días atrás. El Chevrolet blanco de placa BMW 324. 20 minutos después, repentinamente, esta camioneta Jeep aparecía. Otra vez el despliegue de seguridad hacía pensar que el mandatario andaba por Zarratea. El dato lo confirmamos a los pocos minutos. La misma camioneta asignada al despacho presidencial había vuelto a Breña. Pero, ¿por qué esta vez la camioneta que traslada al presidente no había ingresado a la cochera de la casa? La respuesta es que estaba ocupada por esta camioneta de placa AFD 363, que pertenece a la empresa Riflopá. Una empresa que tiene como gerente general a Juan Ricardo Flores Chipoco, un aspirante a político que ha candidateado 5 veces a diferentes cargos públicos. Este año fue señalado como uno de los financistas de las marchas que impulsan la vacancia contra Pedro Castillo. La camioneta de Riflopá se marchó, pero otro carro de otra empresa apareció. Estacionada en el pasaje estaba la camioneta de placa BBWO 587, que le pertenece a la compañía Masavic SAC, que tiene como gerente general a Marco Antonio Samir Villaverde García. Villaverde García es objeto de varias investigaciones fiscales, entre ellas una por lavado de activos que está en curso y que se le abrió este año. Este empresario registra también 4 visitas a Palacio de Gobierno, 2 en agosto y otras 2 en octubre de este año. En las 4 ocasiones fue a la Subsecretaría General de Palacio, bajo el mando en ese entonces de Bruno Pacheco. Y es que para Pacheco, Villaverde no es ningún extraño. Según la declaración jurada del exsecretario, trabajó como jefe de selección y capacitación de personal en Vigarza, una empresa de la que Villaverde fue apoderado. La camioneta Toyota negra de Masavic estuvo ahí hasta las 11:20 de la noche, hora en la que el presidente Castillo se fue, momento que nuestras cámaras no lograron grabar. Pero 2 días después, el domingo 7 de noviembre, a las 9:50, tuvimos mejor suerte. A pesar de estar con gorro en vez de sombrero, fue fácil identificarlo por la seguridad de Estado que lo acompañaba y por el carro que lo llevó, el Audi blanco de placa EGK 267, asignado a Palacio. A los 19 minutos de la llegada del mandatario, reapareció la camioneta negra de la empresa Masavic. Para nuestra sorpresa, era conducida por Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente. El sobrino entra y a los 2 minutos vuelve a salir con cautela para ayudar a una misteriosa mujer que entra a rauda a la casa Zarratea. Luego de 1 hora con 20 minutos, a las 11:43, el sobrino presidencial salió a mover el vehículo que manejaba para que su tío pueda marcharse. El auto que trajo al presidente se marchó y 3 minutos después, el sobrino reapareció. Esta vez, con mayor cautela, miraba a un lado y al otro, antes de que la misteriosa mujer saliera, esta vez con un gorro. Siempre atento, el sobrino manejó el auto y se fue con la mujer. Ya era casi medianoche. En los siguientes 2 días, el presidente Castillo no reapareció por Zarratea, pero otro funcionario público sí. Mejor dicho, otra funcionaria pública sí.
Eran las 7:24 del miércoles 10 de noviembre. La mujer que usted ve se llama Jacqueline Guadalupe Perales Olano y es gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales desde septiembre de este año. La entidad que gerencia Perales es un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y controla todos los bienes de propiedad del Estado. A los 10 minutos llegó este auto de placa ASO 219. De él bajó Raimundo Roger Valverde Ríos, un abogado vinculado a la asesoría del rubro minero. 7 minutos después, la gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes dejaba la casa. A los pocos minutos se hicieron presentes también estas dos personas. Primero este hombre de camisa blanca y luego este otro de casaca azul. Luego de unos minutos, a las 8:21, el abogado Valverde Ríos se retira. Minutos más tarde, el hombre de camisa blanca hacía lo mismo y el de casaca azul también. Pero esta vez acompañado, se iba en la camioneta Mercedes-Benz blanca de propiedad de Tania Maritza Peralta Sánchez. Tania Peralta es paisana del presidente. Nació en Chota, Cajamarca. Es socia de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa Zarratea. Vivienda a la que 4 días después, el 14 de noviembre, la Jeep presidencial regresaba. Eran las 9:13 de la noche y el movimiento empezaba. Casi al mismo tiempo del arribo del auto de Palacio, el sobrino del presidente aparecía con 2 personas e ingresaba a la casa. Como la reunión se alargaba, algunos miembros de la escolta del presidente decidieron echarse una pizza del restaurante de la esquina. La improvisada cena terminó a las 12:54. Era hora de irse. La Jeep del despacho presidencial salió y casi al mismo tiempo el sobrino también. Iba acompañado de 2 personas en el Chevrolet blanco, uno de los autos que usa. Y decimos uno porque al día siguiente volvió a aparecer, pero esta vez manejando la camioneta negra de la empresa Mazavic. Estuvo 1 hora en la casa. Su acompañante partió a pie, solo minutos antes de que él saliera. Fray Rodríguez Castillo volvía horas más tarde, a la 1:43 de la madrugada del 16 de noviembre, para quedarse a pernoctar en la casa. 3 días después, el viernes 19 de noviembre, la casa también estuvo ajetreada. De nuevo los vehículos asignados a la presidencia y seguridad del Estado desde las 8 de la noche. Había muchas visitas. Primero llegó un grupo de señoras. Solo ingresó una. A los pocos minutos salía otro grupo. Entre ellos, los congresistas por Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vázquez. Las visitas no paraban, como por ejemplo este hombre que ingresaba flanqueado por los miembros de seguridad. A las 9 de la noche fue el turno de esta señorita. Era tanto el movimiento que un equipo de periodistas llegó. Eso obligó que a las 9:40 los autos asignados a la presidencia partieran. Parecía que la jornada había terminado. Los policías se iban y la calle volvía a la normalidad. Hasta que a las 10:08, un lujoso auto entra al pasaje Zarratea contra el tráfico. Quien bajaba del auto era nada más y nada menos que el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones. A los 4 minutos de su llegada, aparece esta camioneta de placa AYR388, que tiene como propietarios a Johnny Francisco Milla Cornejo y a Carelín Lisbeth López Arredondo. Quien baja del auto sería esta última. Carelín López Arredondo ha tenido contrataciones con el Estado. Ha visitado Palacio desde que Castillo es presidente en 6 ocasiones. 2 en noviembre, 3 en octubre y 1 en agosto. Sus reuniones fueron con el propio Pedro Castillo y con el exsecretario Bruno Pacheco. No es ajena a la política. En el 2016 aportó 18,000 soles a la campaña de Keiko Fujimori. La mujer se retiró de la Casa Zarratea a las 10:55. 25 minutos después, el ministro de Defensa también partía. Nuestro seguimiento ya casi terminaba, cuando 2 días después, otro extraño hecho nos llamó la atención. Eran las 5:55 del domingo 21 de noviembre. El sobrino del presidente a bordo, una vez más,
de la camioneta de Masavyk. Esa misma noche, a las 8:33, esta camioneta de placa D3Z583 aparecía en Zarratea. El carro está a nombre de Brunner Sack. Esta empresa tiene como gerente general a Morel Lenz Brunner Ruiz, empresario loretano que probó suerte en política en el 2011 como candidato al Congreso en su región por Solidaridad Nacional. Un año antes aportó a este partido 140.000 soles para la campaña. En la actualidad, su empresa tiene 2 millonarios contratos con el Estado. El carro era conducido por este sujeto que hacía llamadas y esperaba. Quien llegó fue la camioneta negra de Masavyk que el sobrino del presidente maneja. Es aquí cuando ocurre un hecho extraño. Ambas camionetas se estacionan muy cerca una de la otra. Una mujer baja de una y sube al otro auto. Luego el hombre que esperaba se acerca a la ventanilla del conductor. Saca su billetera, junta unos billetes y los entrega. Con dinero en mano y acelerando, la camioneta negra de la cuestionada empresa se marcha. Terminamos la intermitente vigilancia de 16 días el lunes 22 por la mañana. El resultado es esta crónica y los hechos que hoy publicamos con detalle y total transparencia. Esa transparencia que el primer funcionario público de la nación parece despreciar por completo.